Hermanos, bienvenidos todos, amigos y hermanos que estamos aquí presentes. Les decimos que son bienvenidos todos a este lugar. Nos gozamos de estar aquí y ser parte del culto al Señor. Vamos, después de todo lo que se ha llevado a cabo, a entrar al momento de la palabra de Dios y esperamos ser con ella edificados, ser fortalecidos, ser animados, para seguir adelante, perseverando en este camino del Señor, ¿verdad? Que no sabemos cuándo hemos de culminarlo, pero que mientras tanto llega el momento de irnos, irnos con el Señor, nosotros estamos aquí siempre que hay culto. Así que hoy vamos a oír la palabra de Dios y voy a invitarle que busquemos en el libro primero de Samuel. Estemos en primer libro de Samuel y leamos en el capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Ahí vamos a meditar la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 1 hasta el 11. Vamos a tomar una extensa porción bíblica, pero es necesario darle lectura. Primero de Samuel, capítulo 4, verso 1 a 11. Dice así la palabra del Señor. Y honramos al Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo. ¿Como a cuántos hirieron en batalla? A 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, enviaron allá a aquel lugar y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Decían los filisteos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Hasta ahí dejemos la palabra, hermanos, del verso 1 al 11. Hasta ahí dejemos, y ahora oremos al Señor para que nos hable en esta ocasión. Padre celestial, estamos aquí en esta mañana, Señor, siendo
siendo nosotros, Señor, integrantes de esta reunión que es donde presentamos culto a tu nombre. Oro, Señor, que después de todo lo que ya se llevó a cabo, ahora este tiempo de tu palabra, Señor, pueda ser de mucha edificación a nuestras vidas, de exhortación, de edificación, de incentivo, de motivación, de fortaleza, de ánimo para nuestra vida, Señor. Oro que tu Santo Espíritu sea en esta hora, moviéndose a través de la exposición de tu palabra, que tu palabra encuentre el mejor lugar en el corazón del oyente. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, envísteme con tu gracia, con tu favor, con tu presencia, y Señor, que de ninguna manera vaya yo a distorsionar tu palabra, que lejos esté de mí distorsionar tu palabra, decir lo que no edifica, sino solamente lo que tú quieres traer para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ahora tome asiento, hermanos, y entremos a la palabra del Señor, y vamos a predicar bajo el tema que ha de ser: el pecado aleja la presencia de Dios, o el pecado aleja a Dios de tu corazón. Puede como sea, el pecado aleja a Dios de tu corazón. Será nuestro tema para esta mañana. Esta porción es una historia conmovedora porque nos hace ver o nos relata, hermanos, una situación muy lamentable que vivió el pueblo de Israel. Son historias reales que la Biblia nos presenta que vivió aquel pueblo, pero que están allí para una enseñanza de nosotros, el pueblo de Dios de este tiempo. Vamos a comenzar diciendo, hermanos, o explicando lo que era el arca del pacto, el arca del pacto se le conocía en el antiguo tiempo, el Antiguo Testamento, el arca de Jehová. Mire, el arca del pacto, el arca de Dios, que era aquel objeto muy significativo para la nación de Israel, desde que Dios le dio esto a la nación de Israel cuando la formó. Era el arca de Dios, fue aquel objeto que fue diseñado por dirección de Dios y consistía en una caja que dentro de sí contenía las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos y toda la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Usted sabe muy bien toda esa historia. Esta caja contenía dentro de sí la ley de Jehová, dada por Jehová. Estaba allí, las tablas de la ley. Y esta caja simbolizaba o representaba la misma presencia de Dios. Esta cajita o esta caja, en cada esquina contenía orificios adecuados para que a la hora de moverla, transportarla, se hiciera con 4 hombres. Se introducía en los orificios aquella vara y cada hombre a la punta de la vara cargaba en sus hombros el arca de Jehová. Y este objeto en aquel tiempo era muy importante para la nación de Israel. Simbolizaba realmente la misma presencia de Dios. Para el pueblo de Israel, tener entre ellos esa cajita, para ellos representaba tener a Dios entre ellos. De manera que para ellos era algo muy sagrado, muy santo. Y eso era tan importante para ellos, de tal manera, hermanos, que
cuando incluso se armaba el tabernáculo en el desierto, el lugar asignado para el arca del pacto era el lugar santísimo, el lugar más privado de todo el tabernáculo, lugar más privado. Y solamente tenía acceso a ese lugar donde estaba este objeto tan santo. Solamente tenían lugar el sumo sacerdote, solo las personas indicadas, personas elegidas por Dios. De manera que este objeto, o el arca de Dios, o el arca del pacto, era algo para los hebreos, para la nación de Israel, algo muy valioso, muy importante. Vuelvo a decir, para ellos significaba la presencia misma de Dios. Tanto era esto que cuando, por ejemplo, en el desierto, cuando iban en el desierto la trayectoria, cuando la nube, dice la Biblia, que se movía, o mejor dicho, o dicho de otra forma, la nube del Señor se posaba siempre donde estaba el arca del pacto. Donde estaba el arca del pacto, ahí se movía, ahí posaba la nube que simbolizaba o representaba o era la presencia de Dios. Cada vez que la nube se movía, Moisés y su gente sabían que era momento de también comenzar a mover el arca del pacto. La nube se movía, inmediatamente Moisés con su gente o los levitas daban movimiento y tomaban el arca y daban los pasos necesarios y se movían en dirección a como la nube se movía. Y así se mantuvo por mucho tiempo en el desierto. No solo eso, cuando iban a una batalla, por ejemplo, cuando cruzaron el río Jordán, usted se recuerda muy bien, Dios dio instrucciones que para cruzar el río Jordán, dio instrucciones, había que consagrarse y había que mover al pueblo. Los sacerdotes debían de cargar el arca e ir delante del pueblo, pararse entre medio del río. Usted conoce la historia. El río se partió, se secó y dice la Biblia que delante del pueblo los sacerdotes llevaban el arca del pacto, el arca de Jehová. De manera que al arca de Jehová se le atribuyen o se le atribuyeron grandes victorias, grandes victorias en batallas. Para cruzar el río Jordán. Otro suceso que vino a continuación fue la toma de Jericó. ¿Se recuerda usted que para tomar Jericó, igualmente, el arca del pacto, el arca de Jehová, iba cargada por los sacerdotes, iba delante del pueblo? Iba el arca del pacto. Y usted sabe la victoria, cómo Israel, cómo Jericó, cómo las murallas cayeron, se derribaron, pero siempre iba el arca del pacto delante del pueblo. Bueno, para no seguir más, porque también David hizo lo mismo, Saúl hizo lo mismo y llevaron a batalla. Pero para no seguir más en esto, debo decir que aquellos hechos, aquellas experiencias, aquello que miró el pueblo de Israel, aquellas victorias que el pueblo miró, hizo que en el pueblo se acrecentara una gran confianza en el arca del pacto. Hizo que el pueblo pusiera toda la confianza en aquel objeto, a tal punto que ellos sentían que no tener aquel objeto entre ellos era símbolo de vulnerabilidad, era símbolo de no tener a Dios entre ellos. Entonces para ellos era tan importante tener el arca del pacto entre ellos. ¿Me ha seguido hasta aquí, hermanos? Así están las cosas. Entonces,
siendo que este objeto era tan importante para ellos que sentían que no podían estar sin esto. Bueno, pasó un siglo, otro siglo y más siglos. Pasaron muchos años y aquello se fue convirtiendo en algo como una costumbre que llegó a ser algo que ya no se valora. Llegó a ser algo que, aunque quizás se le daba un valor, sí, sagrado, pero no con el mismo que se tenía en los principios. Llegó el tiempo cuando este pasaje que hemos tomado como base aquí, cuando Samuel sale a la escena, en estos momentos ya el arca del pacto está en un lugar donde solamente se iba una vez al año, se subía al templo, iban a adorar allá y estaba como algo que se deja, pero que vamos a ir y después no pasa más. Ya no era algo que lo tenían realmente como de preciado, de mucho valor entre el pueblo, se reverenciaba. Ya no era así, sino que como habían pasado los años y todo cae en costumbre, bueno, había ocurrido esto. Cuando surge este hombre Samuel, o cuando surge el pasaje que hoy tenemos como base. Para este momento de este pasaje, los líderes religiosos, los que estaban al frente de la nación de Israel, era el sumo sacerdote Elí, acompañado de sus dos hijos, Ofni y Fines, que eran los dos hijos que también sacerdotes, pero que eran los líderes de aquel momento. Y cuando están aquellos varones, ciertamente lo que había era un gran deterioro en todos los ámbitos. En todos los ámbitos había deterioro en el ámbito político, había deterioro en el ámbito religioso y en el ámbito social. Tanto que la Biblia dice que en el libro de los jueces dice que tan mal habían estado que dice la Biblia que cada cual hacía lo que bien le parecía. No había orden. No había orden en Israel. Y bueno, en el ámbito religioso pues también la iglesia, podemos decir, o trayéndolo al tiempo nuestro, igual era un descuido total. El pastor que era líder en ese tiempo, digamos, lo que hoy es el pastor, en aquel tiempo era Elí, el sumo sacerdote, estaba frío aquel hombre, descuidado con las cosas espirituales, sagradas. Un descuido, una frialdad completa, total. Y los hijos, pues ya hemos hablado en muchas ocasiones que veían aquello como una forma de vivir. Vivían de las ofrendas que el pueblo llevaba al templo. No solo eso, abusaban de las mujeres que venían a orar y que venían a adorar. Era una decadencia total en el pueblo de Israel. Así están las cosas. Aquello está muy mal en todos los sentidos, como lo estoy diciendo. Y entonces es en estos momentos cuando de repente Israel tiene como vecino a los filisteos. No hay una potencia mundial en aquel momento, sino que todo está como calmado y el único pueblo con el que hay pelea a cada rato eran los vecinos filisteos. Se dice que no estaban tan lejos. Dicen los comentaristas que estaban como a 11 millas de Israel. Estamos hablando de 11 millas, estamos hablando algo bien cerca. Cuente 11 salidas de un freeway, 11 salidas. Eso era la distancia que había entre los israelitas y los filisteos. Estamos hablando de algo muy cercano, de tal manera que eran vecinos y se hacía fácil una pelea con esta gente. Así están las cosas. Y llega un momento cuando el pueblo de Israel, asediado por estos vecinos filisteos, asediado por estos vecinos filisteos,
los filisteos se aprovechan de aquella vulnerabilidad, de aquel descuido, de aquella decadencia en todos los ámbitos. Se aprovechan de aquello y preparan pelea o ataque contra Israel. Israel igualmente prepara su ejército y todos se preparan, hermanos. Los filisteos se arman y ahí está Israel también. Y entonces es que entra en escena el pasaje que hemos leído hoy. Israel sale a la batalla. Sale a la batalla, como decía el capítulo 4. Salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y cuando se lleva a cabo aquella batalla, dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido de delante de los filisteos, los cuales se hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Israel fue y peleó con los vecinos, pero se llevan aquella derrota. 4,000 hombres heridos. 4,000 hombres. Cuando se enfrentan a aquella derrota, entonces Israel, dice el verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: hombre, ¿por qué nos ha venido esta derrota? Si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros somos, se supone, los que tenemos a Dios Todopoderoso de nuestro lado, ¿y cómo es posible que estamos enfrentando esta derrota? Y sabe que los ancianos, el liderazgo de Israel, convocaron a una reunión para hacer un análisis. Y cuando hacen el análisis, empezaron a cuestionarse: ¿por qué nos vino esto? ¿Por qué esta derrota? ¿Qué está mal entre nosotros? ¿Qué se está haciendo mal aquí? Y todas estas preguntas se están haciendo y se está llevando a cabo entonces un análisis. Un análisis. Eso está en el verso 3. Bueno, en aquella reunión, en aquel análisis de los líderes de Israel, sintiéndose derrotados, fracasados, cuestionándose por qué está ocurriendo esto, alguien entre todos dijo: lo que está pasando es que nosotros no llevamos el arca de Jehová a la batalla. Lo que ha ocurrido es que nosotros nos fuimos así nada más y no llevamos el arca que tenemos allá en Silo. Hermanos, en aquella reunión de líderes surgió se miró como una opinión o una idea brillante. Tanto que todos en aquel momento dijeron: wow, tiene razón. ¿Cómo es posible que hemos podido ir a esta batalla sin llevar el arca de Jehová? Mire lo que hicieron inmediatamente. Inmediatamente después de que se hacían preguntas, dijeron: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos creyeron que llevando el arca del pacto, ahora sí iban a tener victoria. Iban a hacer como hicieron con Jericó, como habían hecho antes. Y es entonces que en el verso 4 preparan una comisión. Y preparan una comisión de líderes o gente que consideraban los indicados para esto. Y dijeron: vayan inmediatamente a Silo y traigan ustedes el arca del pacto. Y el verso 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, y Ofni y Fines,
estaban allí con el arca del pacto de Dios. Eran los que siempre estaban cuidando el arca allá. Y van y traen el arca. Y traen el arca. Y cuando viene el arca al pueblo, el pueblo se emocionó tanto que el pueblo sintió que esta vez la victoria iba a estar segura. Tanto fue que dieron un gran grito, que dieron un grito tan fuerte que la tierra, dice la Biblia, hasta tembló. Comentaristas opinan que pudo haber sido de emoción, de la alegría o de la confianza de que hoy, si tenemos el arca del pacto, ya somos victoriosos. Ahora sí, no vamos a perder en la batalla. Fue tanto el grito que tembló la tierra. Y no solo eso, dice que también lo escucharon los filisteos. Lo escucharon, y cuando lo escucharon los filisteos, verso 6 me parece, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Fue tan grande que se escuchó, hermanos, aquel grito que dieron esta gente, los de Israel. Y los filisteos tuvieron miedo porque dijeron: ay, Señor, y ahora sí nos va a ir mal, porque el Dios de ellos está a su favor. Y como los filisteos, hermanos, habían escuchado a través de la historia lo que el Dios de los hebreos había hecho en el pasado, había mandado las plagas a Egipto, había abierto el Mar Rojo, había hecho tantos milagros, había secado el Jordán, había derribado Jericó, había escuchado tantos milagros los egipcios, tanto que dijeron: bueno, si esta vez tienen a ese Dios entre ellos, es como decir, ya nos fue mal, ya perdimos. Ahora sí que si tienen a Dios de su lado, nos va a ir mal, porque ¿quién puede detenerse contra el Dios de ellos? Era lo que pensaban los filisteos. Y estos filisteos, del verso 7, se automotivaron. Desde el 7 al 9 nosotros vemos cómo se automotivan y dicen: no es posible, seamos hombres, no nos echemos para atrás, como se dice hoy día. Seamos hombres, llenémonos de valor, vamos y peleemos aunque muramos, porque es mejor que muramos peleando a que vayamos a ser siervos de los israelitas como ellos han sido de nosotros. Y es así como se automotivan y se llenan de valor. Y dice el verso 10, dice, verso 10: pelearon pues los filisteos, e Israel fue, bueno, el 9 decía: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos lo han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Bueno, se armó aquellos ejércitos, se preparan otra vez. Y lo que uno mira aquí es que los israelitas, el pueblo del Señor, es como que dijeron: ahora sí no saben, ¿verdad? Es como decir, no saben lo que les espera esto. Y aquel deseo de vengarse, aquel deseo de revancha, aquel deseo de ahora sí van a ver, ellos nos bajaron a 4,000, pero ahora sí. Y se sentían los grandes, hermanos, se sentían poderosos porque sentían que hoy sí llevaban aquello. Usted ha visto hay episodios que presentan a Cantinflas, hermano, unos pedacitos de Cantinflas, cuando Cantinflas le quita el arma a uno de los hermanos, y Cantinflas, cuando tiene el arma en la mano, él se siente, hermano, que ¿alguno de ustedes ha visto eso, hermano? Y Cantinflas anda y pone quieto a todo el mundo. No, que no, les dice: ¿usted ha visto eso? Y les da de golpe, les da patadas, los trata como él quiere, porque Cantinflas se siente con aquel revólver, se siente poderoso, se siente que nadie lo puede. Israel se sentía así con el arma. Ya los filisteos estaban acomodados y tranquilos, pero ahora era Israel el que decía: vamos a la revancha, tenemos a Dios con nosotros. Y es así como en el verso 10
salen de nuevo. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel. ¿Cuántos cayeron esta vez, hermano? Fue hecha grande mortandad al punto que cayeron 30,000 hombres. ¿Usted sabe lo que significa 30,000 hombres muertos, hermanos? Que un país, una nación pierde 30,000 soldados de su ejército en una sola guerra, en un solo ataque, en un solo día. En un solo día. Perder 30,000 hombres fue una tragedia. Fue algo, hermano, totalmente sin nombre, trágico. 30,000 hombres en un solo día, y el resto huyeron cada uno a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres. Y el verso 11, bueno, al mirar uno que cayeron 30,000 hombres, uno pregunta, Dios mío, ¿verdad? Aquel pueblo que se sentía tan confiado, tan seguro, ahora se enfrenta con una segunda derrota, pero mucho, mucho más peor que la primera. Y ahí tenemos a un Israel perdiendo a 30,000 hombres. Bueno, todo aquello llevó, hermano, a la tristeza. Todo mundo llorando, todo mundo corriendo. Israel era un caos total, un caos completo. Y en aquello, hermano, lo que uno puede pensar es que el arca seguía ahí. El arca estaba ahí todavía. El pueblo no era poco, eran 30,000 soldados, pero el problema tenía que ir a algo más profundo. Había algo que era más serio, y es que, hermano, claramente la Biblia dice en el capítulo 2, describe cómo estaba Elí de descuidado y los hijos de Elí, y cómo el pueblo estaba. El contexto de aquel tiempo nos da a entender que Dios estaba, hermano, puesto de lado. Todo lo que era espiritualidad estaba descuidada en lo absoluto, comenzando desde Elí, el líder principal, sus hijos y todo el pueblo. Era un descuido total. Entonces, en esta ocasión, cuando se presenta la gran ruina, cuando son 30,000 hombres los que pierden la vida en esta ocasión, lo que vemos del pueblo es que Israel puso en el arca toda su confianza y lo miró como un objeto, como hoy día sería un amuleto. Como sería un amuleto. Como sería un amuleto de buena suerte, protección y todo ese tipo de cosas. Amuleto contra las cosas malas, dice la gente, contra las maldades y todo eso. Israel pensó que con aquel objeto iba a haber la victoria. Pero es aquí, hermano, donde se deja ver, donde se muestra realmente la importancia de que, hermanos, aquel objeto era solamente en aquel momento, vino a ser solamente un cajón vacío. Porque lo que realmente importaba aquí, o lo que realmente el pueblo debió hacer, era humillarse y arrepentirse, pidiéndole perdón a Dios y pedir su apoyo, renovar su vida espiritual, renovar su consagración, su relación con Dios y comenzar de nuevo. Pero no, lo que ellos pensaron fue: vamos y traigamos el arca y ahora sí. Es decir, esta gente quiso como manipular a Dios, quiso como manipular al Señor, y pensaron que Dios se iba a sentir forzado a defender su honor, a cuidar su arca, cuidar el arca del pacto, porque representaba a él. Entonces el pueblo pensó que Dios estaba obligado a defender su honor, y pensaron que Dios iba a pelear por ellos y que la cosa iba a ser más fácil. Pero Dios demostró en aquel momento que Él no es
objeto de buena suerte y que tampoco es manipulado por quien quieran de ninguna manera. Y el Señor no le interesó al Señor dejar, hermanos, que incluso el arca se la quitaran o que perdieran 30,000 soldados. El Señor permitió todo aquello. El arca estaba ahí, pero realmente la presencia de Dios no estaba ahí. Ahora, después de haber dicho todo esto, ya para nosotros, ¿qué nos representa o qué nos enseña esto, hermanos? Que, mire, el arca estaba allí. El templo o la tienda que le habían hecho al Señor estaba ahí, el techo bien armado y todo aquello. Pero todo aquello estaba vacío de Dios, sin la presencia de Dios. Y cuando todo está vacío y sin presencia de Dios, hermanos, ¿de qué sirve tener toda una estructura? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve llamarme hijo de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, verdad, hermanos? Allá era la caja vacía, la caja bonita, todavía con las tablas de la ley adentro. Pero ¿de qué sirve todo aquello si la presencia de Dios no estaba? Hoy día, ¿de qué sirve que nosotros nos vistamos bien como evangélicos santos, como una mujer santa, como un hombre santo? ¿De qué sirve toda una estructura? ¿De qué sirve un local tan hermoso como este si mi vida espiritual está en ruinas? ¿De qué sirve venir al culto? ¿De qué sirve tanto conocimiento si mi vida espiritual está en ruinas? Si mi relación con Dios está descuidada total. ¿De qué sirve? Aquel objeto para Israel había sido símbolo de la presencia de Dios y de grandes victorias. Las iglesias, los locales han sido, hermanos, el abrigo del pueblo santo de Dios a través de la historia. Donde han habido milagros, donde la gente se ha salvado, donde la gente ha crecido en conocimiento, se ha enseñado, se ha instruido. Pero eso ha sido a través de la historia. Pero si la presencia de Dios no está en nosotros, si nuestra relación con Dios no es la correcta, ¿de qué sirven estas 4 paredes hermosas? ¿De qué sirven estas bancas tan hermosas? ¿De qué sirve la alfombra? ¿De qué sirve todo lo que se hace aquí? Si nuestra relación con Dios no es la correcta, si nuestra relación con Dios no está bien y está como la de Elí, está como la de estos varones y está como la de aquel pueblo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Eso es lo que nos da la enseñanza este pasaje. ¿De qué sirve la corbata, hermanos? Lucir bonito con la corbata, lucir bonito con la vestimenta. ¿De qué sirve todo esto? Hay gente que pensamos que conocer el Salmo 91 nos va a librar de los juicios de Dios. Nos va a librar conocer el Salmo o leer el Salmo 91, nos va a librar de los ataques del enemigo. Uno lo puede conocer de memoria, pero si nuestra relación con Dios no está bien, hermanos, el conocimiento sale sobrando, la estructura sale sobrando, la caja del pacto sale sobrando. Si ya Dios se ha apartado, se aparta del corazón, hermano, uno queda vacío, sin presencia de Dios, y esto no tiene sentido. Nada sirve. La vida, hermanos, del creyente se vuelve una desgracia sin la presencia de Dios realmente. A Israel le vino esta desgracia porque confiaron en aquel objeto físico, pero estaba solo, sin presencia de Dios. Hay que decirlo de otra forma. Uno puede venir a la iglesia, hermanos, y estar aquí cada domingo
y estar aquí cada sábado y estar cada vez, hermanos. Uno puede estar aquí, pero uno puede estar como una tradición solamente. Uno puede estar en la iglesia y puede hacérsele, hermano, se le puede hacer a uno una costumbre venir solamente a la iglesia y ser parte del culto. Pero nosotros podemos andar muy mal delante de Dios, realmente. Muy mal puede andar uno. Y uno puede como acallar la conciencia por aquel hecho de que fui a la iglesia, estuve allí, estoy en los cultos siempre. Pero realmente nuestra vida, nuestra relación con Dios puede estar totalmente vacía, puede estar vacía. Lo más importante es entregarle a Dios el trono de nuestra vida y buscar hacer su voluntad. ¡Wow! Lo más importante es entregarle a Dios el trono de nuestra vida y buscar hacer así su voluntad. Hermanos, lo que más cuesta es entregarle a Dios el trono de nuestra vida. Lo que más cuesta. Aquí podemos saber mucho. Puede haber una gran reunión, una hermosa asistencia, pero no todos entregamos el trono de nuestra vida. No todos entregamos el trono de nuestra vida o buscamos hacer la voluntad del Señor. Pero esto es lo que nos enseñan pasajes como esto, que, hermanos, podemos nosotros estar con una hermosa apariencia, contar como Israel con aquel objeto allá, pero sin darnos cuenta. Tan mal estamos que sin darnos cuenta que ya Dios no vive en nosotros, que la presencia de Dios no vive en nosotros. Como Sansón que jueces 16:20, como Sansón que dijo, voy a salir como las otras veces. Dice la Biblia, mas Sansón no se había dado cuenta que ya Dios se había apartado de él, que ya el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Uno puede caer en esto, hermano, de sentirse hasta miembro de la iglesia, sentirse un buen miembro de la iglesia, pero sin darse cuenta que estamos tan fríos, tan apagados, que ya Dios no vive en nosotros, que ya no hay un gozo de la salvación. Ya no hay un llorar en la presencia de Dios. Ya no hay un gozo de sentirse perdonado, justificado, de sentirse salvo. Ya no se goza, ya no hay ese gozo de sentir la certeza de que uno es salvo. Miren los evangélicos de más antes que nos precedieron a nosotros. Esa gente no se caracterizaba por el conocimiento, pero se caracterizaba, hermano, por disfrutar el gozo de sentirse hijos de Dios. La gente de antes de nosotros parecía que no tenían tanto conocimiento porque no habían salido tantas oportunidades, pero hermano, era gente que gozaba de la seguridad de ser salvo. Hoy día, hermano, parece que, hermanos, ni nosotros mismos distinguimos si realmente será que si me voy o no me voy. Hasta la persona, el evangélico, tiene dudas que si se va o no se va en el rapto. Pero si nos vamos a ver al conocimiento, mucho conocimiento, igual que Elí, mucho conocimiento, igual que Israel, que sabía de aquella caja que se le atribuían muchas victorias, mucho conocimiento, pero en la práctica, en la realidad, muy descuidado en su relación con Dios. Y nosotros, hermano, ¿cómo nos sentimos, hermano? Tenemos certeza nosotros de ser hijos de Dios. Tenemos certeza de salvación realmente nosotros. Tenemos esa seguridad, esa convicción de que somos hijos de Dios. Contéstese usted, contésteme yo, contestémonos nosotros. Debemos de tener esa certeza de seguridad. Hermano, al fin de cuentas que esto bonito no tiene que ver con mi relación con Dios. Uno puede incluso no tener un lugar hermoso, puede ser que en la casa o no sé dónde, y tu relación puede estar en manos maravillosa con el Señor, riqueza con Dios, pero podemos estar en un lugar tan hermoso como este, pero carente de la presencia del Señor, carente de la presencia de Dios. Miren, hermanos, miren
¿Cuánta gente hace como hizo Israel en aquel tiempo? Hay gente que piensa que trae a un Cristo aquí, mire, en el cuello, y lo trae aquí, y piensa que por traerlo aquí ya tiene protección, ya tiene el favor de Dios, y su vida es una de desobediencia completamente. Su vida es una de desobediencia, de falta de temor delante de Dios. Equivocado, igual que Israel. Israel pensaba que con tener aquella cajita entre ellos ya estaba bien, pero su vida era toda una de desobediencia delante del Señor. Y la verdad que la Biblia dice que obediencia quiere el Señor. Hermanos, relación con Dios antes de todo. Hermanos, cuando permitimos que el pecado se anide, llegue, lo abrazamos y le toleramos en nuestra vida, lo cierto es que lo que va a venir es ruina en la vida espiritual. Ruina. Cuando permitimos el pecado en nuestra vida, lo que va a pasar es que, hermanos, esto va a hacerse una rutina. Esto de venir a la iglesia se va a convertir en una rutina, una práctica que solamente se le llama religiosidad, como cualquiera que asiste a un lugar los domingos, sin relación con Dios. Veamos todavía un poquito más, hermanos, cómo le fue a Israel en aquel momento. En el verso 11, dice en el verso 11, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, y Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Este varón daba muestras que de verdad venía de la batalla. Y cuando llegó, he aquí que Elí, el sumo sacerdote, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Cuando llega aquel varón, dijo pues aquel hombre a Elí. Dice un comentarista que leía, dice que este hombre las noticias, mire, trajo 4 noticias, ya lo vamos a leer, 4 noticias. Y de las 4 noticias que trajo, él fue de lo más leve hasta lo peor. Se dice que este hombre lo hizo como lo aconsejan los psicólogos de nuestro tiempo. Que las noticias graves no se le dan a la persona así de una vez, porque puede ocurrirle un infarto, y sino que se le va de lo más leve hasta darle, como decimos, el tope más grande. Mire cómo hizo este varón. El verso 16. Dijo este hombre con la noticia, dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: número 1, Israel huyó delante de los filisteos. Ya eso era una noticia. Número 2, y también, señor Elí, fue hecha gran mortandad en el pueblo. Ya para Elí era como, horrible noticia. Y tercera, señor Elí, ocurrió algo más. También tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. 3 noticias. Y la cuarta, señor Elí, y el arca de Dios ha sido tomada, ha sido capturada, ha sido
capturada y está en posesión de los filisteos. Aquella noticia a Elí relata lo que sigue, que le impactó tanto que aquel hombre murió en aquel momento, cayó y se desnucó, cayó, perdió la vida en aquel momento. Sintió la noticia de que capturaran la presencia de lo que simbolizaba la presencia de Jehová. Sintió tanto el impacto que no la resistió y cayó en aquel momento. Se murió. Y la nuera que estaba por ahí cerquitita escuchando la noticia, el oído atento de la muchacha esta, escuchó la noticia. Y en aquel momento, dice el pasaje, que estaba embarazada. Y en aquel momento igual se le vino el muchachito. Se le vino. Y en aquel momento dio a luz la muchacha esta también. Hermanos, lo que miramos aquí, y viene todavía más juicio, y bueno, y cuando miramos en el capítulo 5, dice que los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a Asdod. La tuvieron en su propia tierra, la capturaron y la tuvieron allá. Hermanos, en resumen, lo que le ocurrió a Israel en aquel día fue ciertamente una horrenda tragedia. Fue una desgracia sin precedente. Todo porque realmente se acostumbraron o se habían acomodado a que solamente tenemos ahí el arca del pacto y con esa nos sentimos seguros, con esa estamos bien. No, hermanos, más que eso para Israel fue una tragedia, porque se pensó que con tener aquello, como igual hoy día nosotros podemos caer en esto también, pensar que porque somos miembros de una iglesia, que porque estamos un día domingo ahí nada más, que porque estamos, hermano, más que eso, esto de ser evangélico, esto de ser hijo de Dios, es más que asistir a una congregación. Esto es relación con Dios. Esto es una vida de consagración y de santidad, hermano. Esto es más que esto. Mire, dijimos una ocasión, no basta con venir a la iglesia, hermanos, es más que eso. Es una vida de negación propia. Una vida de negación propia. Hoy día está preocupante porque como evangélicos, hermanos, si ya no hay distinción casi entre el que se dice ser hijo de Dios y como vive todo el mundo. Poca es la diferencia que tenemos realmente. Poca es la diferencia. Ahora, si nos vamos a las cosas de las cuales nos abstenemos, pocas son las cosas de las que se abstiene. Si casi nada, sin negación, casi vamos. Sin temor. Nos vamos a las redes sociales. Terrible. Terrible. Nos vamos a las redes sociales ahí. Hermanos de la iglesia, hermanas de la iglesia, publicando cosas, hermano, que ni el de afuera se atreve, que lleva una vida más o menos algo decente. Gente de la iglesia, o a veces ponemos fotos de nosotros mismos, mujeres desnudas, hermano, y de la iglesia casi desnudas, y así tenemos nuestras redes sociales. Lo que yo quiero decir es que es más que venir aquí, hermano. Ser cristiano, ser hijo de Dios es más que venir a este lugar. Uno puede acostumbrarse a venir a este lugar, pero vivir una vida de desobediencia. Llevar una vida sin temor de Dios totalmente. Hermanos, analicemos nuestra vida, porque más que asistir a un lugar es obedecer y entregar el corazón al Señor y llevar una vida de temor, una vida honesta, decente, en el debido orden como debe de vivirse la vida cristiana, hermano. Más que eso, más que venir a la iglesia, es eso, una vida de santo temor al Señor. Hermanos, una pregunta: ¿usted cree que si Cristo viniera en este momento sería una de zigzag aquí en esta reunión? Y que sería
quedó uno allá, la otra allá, los otros más allá y un poquito. Y la gran mayoría de estas bancas queda así, mire, así. Y los que se irían con el Señor serían unos bien poquitos quizás. Hermanos, miren, la palabra está dada. Aquí el punto es, reflexionémonos. No sea que nosotros nos hemos acostumbrado solo a venir a la iglesia. Hermanos, miren, ser evangélico, esto es verdad que la sociedad ha evolucionado. Es verdad, hermanos, que mucho ha modernizado en todos los sentidos tantas cosas. Pero, hermanos, el temor a Dios no se ha modernizado. Dios sigue siendo el mismo. La vida cristiana sigue siendo la misma, hermano. Mire, el llamado es abstengámonos más de diferentes cosas, hermano, que poco a poco se nos va haciendo como más común, más moderno, más fácil. Hermanos, somos hijos de Dios y esto es necesario reflejarlo en nuestro estilo de vida, nuestra conducta. Más que venir a la iglesia es temerle a Dios. Más que venir a la iglesia es entregarle el corazón a Dios y buscar hacer su voluntad. Más que venir a la iglesia. Vamos a orar y vamos llegando hasta aquí, hermanos. Vamos a cerrar. ¿Qué pasara si el Señor viniera hoy? ¿Qué pasara, hermanos, si el Señor viniera hoy? Uno se emociona con la iglesia y que compramos aquí y que compramos allá y nos emocionamos con las cosas materiales y todo eso. Mire, una bendición ahí le prestamos a unos hermanos para que celebraran allí o llevaran a cabo su funeral ahí de una familia. Y ese lugar lo prestamos para cuando hay algunas necesidades. Y qué bendición tenemos. Y uno puede sentir que está bendecido de parte de Dios, pero la verdad es, hermanos, que la bendición material no es lo que Dios quiere realmente de nosotros. El Señor está esperando que le entreguemos el corazón. Hermanos, ¿de qué sirve que seamos dueños de este local y del otro allá y de todo este terreno y que enseguida renovemos todo ese parqueo y que hagamos más grande aquel lugar? ¿De qué sirve todo esto si mi relación con Dios no está bien? ¿De qué sirve todo esto, hermanos? Hermanos, prestémosle más atención a todo esto. No vaya a ser que a nosotros nos vaya a ir como le fue a Elí y a sus hijos y como le fue a aquel pueblo. Un pueblo que sin presencia de Dios está vulnerable, desprotegido. Hermanos, no sea que nos vaya a nosotros, no sea que nos lamentemos tanto, Cristo venga y nos quedemos. Yo iba a la iglesia, Señor, yo estaba allí, yo ofrendaba, yo apoyaba, yo sí, pero yo a ti no te conozco. Imagínense. Hermanos, prestémosle más atención más seriedad a nuestra relación con Dios. Más que venir y sentarnos en una banca. ¿Cuántos hermanos tenemos, verdad? Ya no debo abundar más, pero hermano, ¿cuántos miembros de nuestra iglesia fríos, hermano? Con esto cierro. ¿Cuántos miembros de nuestra iglesia fríos, hermano? Apagados, hermano. Así. Y lo tremendo es que, ¿y qué hacer para que la gente se reactive? Gente que puede congregarse, no se congrega. Gente que, hermano, que puede buscar más la presencia de Dios. Nada, hermano. Apagados. Que Dios nos ayude, hermano. Este es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de buscar al Señor. Mire, y si hasta hoy, esta mañana, usted andaba mal, andaba descuidado, usted ha traído una vida de relación con Dios descuidada, hermanos. Mire, debo de decirle algo. Hasta hoy no hay problema. Usted puede renovar su relación con Dios en este momento, en esta mañana. Mire, hoy en el estudio del instituto decíamos nosotros, va a salir mucha gente. 24 hubieron nomás. Hermano, una falta de deseo que uno dice verdaderamente. 24 estudiantes, como de cerca de 200 miembros. Eso habla, hermano, de cómo
de cómo está aún. Bueno, usted y yo estamos aquí y oímos la palabra, y lo que aquí oye no se lo van a decir allá afuera, solo se lo van a decir aquí. Y para esto es la iglesia, y para esto hay predicadores, para esto hubieron profetas en el antiguo tiempo, para exhortar al pueblo y para decirle: es tiempo de volverse al Señor. No importa la vida que haya traído, quizás fue descuidada, pero el momento de oír la palabra de Dios es momento de reaccionar, es momento de arrepentirse, es momento de volverse al Señor. Qué lejos esté de nosotros continuar una vida descuidada. Por favor, ayúdeme a orar. Oremos al Señor. Y si alguien está allí y reconoce, hermano, que su vida, su relación con Dios no es la correcta, usted puede hablar con el Señor en esta ocasión. Padre celestial, en esta mañana venimos delante de ti, Señor. Hemos hablado, Señor, tu palabra en esta ocasión. Hemos visto a un pueblo que sufrió una tragedia enorme porque no contaba con tu presencia. Un pueblo que se equivocó pensando que bastaba con tener aquel objeto entre ellos. Igual puede pasarnos hoy día, Señor. Mucha gente que puede pensar que con solo venir a la iglesia y que es parte de un culto aquí está bien. Señor, ayúdanos a reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en tu palabra, Dios mío. ¿Cuánto nos hace falta la entrega? ¿Cuánto nos hace falta, Señor, rendirnos delante de ti? ¿Cuánto nos hace falta temerte? ¿Cuánto nos hace falta respetarte, Señor? ¿Cuánto nos hace falta reverenciarte, tener respeto por tu palabra? ¿Cuánto me hace falta esforzarme? ¿Cuánto me hace falta darte a ti la prioridad? ¿Cuántas veces pudiendo asistir, Señor, a los cultos de oración, Señor, cultos de búsqueda, a los cultos o los programas de la iglesia, no me interesan? No pongo de mi parte para estar ahí. Señor, todo esto habla de mi relación contigo. Señor, perdona a tu pueblo, aquel, Señor, que así vive su vida, y lleno de conocimiento, lleno de instrucción, lleno de conocimiento está, Señor, pero ausente de tu presencia, vacío de tu presencia. Dios mío, devuélvenos aquello que necesitamos. Devuélvenos, Señor, aquella pasión por tu presencia. Devuélvenos, Señor, restáuranos. Que volvamos a recuperar aquel temor que antes teníamos. Que volvamos a recuperar aquella pasión con la que comenzamos, Señor, el Evangelio. Que volvamos a recuperar aquella reverencia y aquel respeto que teníamos por las cosas santas. Comienzo, Señor. Ayúdanos, Señor. Que vivir para ti sea, Señor, para nosotros una prioridad en nuestra vida, mi Dios. Ayúdanos, ayuda a este pueblo, ayuda a la iglesia, ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te necesitamos. Perdónanos, Señor, nuestros descuidos. Perdona cuando hemos sido infieles, descuidados, Señor, desatentos con tu presencia, como lo fue Elí y sus hijos y todo aquel pueblo. Perdónanos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Renuévanos el corazón. Renuévanos con tu Espíritu Santo. Renuévanos, Espíritu de Dios. Renuévanos, presencia. No basta solo con pedir. Gracias, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos esta mañana. Suficiente. Gracias porque cada domingo, Señor, cada sábado oímos tu palabra, cada miércoles oímos tu palabra. No dejes de hablarnos, no dejes de exhortarnos. Amén, Señor, amén, Señor. Amén. Dame tu vida. Gracias, Señor. Esa clase de vida que Gracias, sabes Señor. dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Queremos vivir para ti, Señor. Dame tu vida.
Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, lleguemos hasta aquí con el tiempo de la palabra de Dios. Y tome por favor un momento.